Muchachas, por si acaso la profesora está hablando. No. A ver, perdón, chicos, está activado el No. micrófono, ahora sí. Y hablando solita. Yo digo que es que no me dicen nada, ya iba a llorar ya. A ver, chicos, vamos con la clase, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. Ya, listo, Sí. empezamos. Fuerte y claro, licenciada. Muy bien, yo les juro ya iba a llorar porque no les escuchaba, digo, pregunta y pregunta y nadie me decía nada. Yo creo que me están ignorando. A ver, chicos, vamos. Entonces, el día de hoy, vuelvo a repetir, vamos a dar clase acerca de los drenajes, los cuidados que tenemos que tener con los pacientes hospitalizados y también el manejo de los pacientes encamados o las úlceras por presión. Primeramente vamos a los drenajes. Nos dice que los drenajes son tubos u otros elementos que nos ayudan a evacuar todo tipo de líquidos o gases acumulados en las zonas del organismo por diferentes motivos. ¿Esto qué quiere decir? Que los drenajes son unos aparatos o implementos que ocupamos en los pacientes para eliminar los líquidos que están o no hacen bien a nuestro cuerpo. El líquido, como se puede decir, que se genera o se produce en demasiada cantidad en nuestro cuerpo. Es un líquido malo que viene acompañado de pus o de sangre. Entonces, este líquido tenemos que eliminarlo al exterior con un sistema adecuado que son los drenajes, ¿sí? Las sustancias pueden acumularse por diferentes motivos, como pueden ser los traumatismos, los abscesos o debido a una intervención quirúrgica para drenar el contenido residual. Si el paciente presenta un traumatismo, por digamos un ejemplo, el paciente presenta un accidente y presenta lo que es daño en la parte interna del paciente, sus órganos, la presencia de líquido que pueda producir el reventarse algún órgano, lo que sea, este tipo de líquido tenemos que eliminarlo para evitar lo que es las complicaciones dentro del organismo del paciente. Tenemos las indicaciones de los drenajes. Los drenajes están indicados para eliminar o drenar abscesos, igualmente las lesiones traumáticas y profilaxis de fuga tras cirugías. Con respecto a los abscesos, nos dice que los drenajes evacuarán las sustancias acumuladas en estos abscesos, evitando el cierre en falso de los miembros que dejaremos que se cierren por segunda intención para evitar infecciones. No sé si ustedes han visto los abscesos, que es una masa que se forma en nuestra piel, ¿no es cierto? Esa masa viene acompañada de pus o líquido purulento, que esto tenemos que eliminarlo para evitar primeramente el dolor del paciente, ¿no es cierto? Esto nos ayuda a aliviar el dolor del paciente y obviamente ese líquido no es bueno para nuestro cuerpo, tenemos que drenarlo por medio de los drenajes o como nos dice en este caso de los abscesos, hacer una abertura, drenar lo que más se pueda del absceso y dejar esa abertura abierta para que siga drenándose el líquido que va a seguir produciendo por el resto de los días, hasta que se cure por completo y ya no exista la eliminación de ese líquido. Tenemos las lesiones traumáticas que nos dice que cuando se origina un traumatismo hay mucho líquido extravasado, por lo que es necesario la colocación de un drenaje, ¿sí? Y también tenemos la profilaxis de fuga tras una cirugía general. Tenemos que tras una cirugía siempre hay riesgos de fuga, por lo que debemos de colocar un drenaje por si se producen. Igualmente, esto nos indicará también si existe riesgos de hemorragias cuando no es segura la anastomosis de las vísceras por su tamaño o por su presión. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que aquí ya viene la utilización de aparatos o drenajes, como decíamos, para la eliminación de este líquido que existe dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El paciente llega con una peritonitis. Ustedes saben que la peritonitis, o después ya van a conocer acerca de enfermedades, la peritonitis es cuando la inflamación del apéndice, pero ya
presenta lo que es se revienta el apéndice o se abre, y obviamente al reventarse o abrirse va a eliminar un líquido, que este líquido va a ser malo y dañino para el cuerpo, para el resto de los órganos. Entonces este líquido va a producir infecciones y todo eso. Entonces cuando el médico realiza una cirugía de peritonitis, tiene que colocar un drenaje, ¿sí? Que el más conocido, el más que se coloca, el más común es el dren de Jackson, que se denomina de esa forma, en el cual va a seguir eliminando el líquido durante el resto de los días que se encuentra generado o habituado dentro del cuerpo, ¿sí? Tenemos tras una cirugía radical que nos dice que cuando se realiza grandes resecciones se pierde una gran cantidad de líquido linfático y de sangre que no deben de acumularse. Tenemos que los drenajes son profilácticos o curativos. Los profilácticos dice que se colocan en intervenciones quirúrgicas para prevenir el acúmulo de sustancias y valorar la presencia de la hemorragia. Ayudan a evacuar todo el líquido que se acumula durante la intervención, evitando infecciones posteriores. También nos puede ayudar a detectar fallos en la sutura, y los profilácticos se colocan cuando se detecta un acúmulo de sustancias, de abscesos o hematomas. Entonces, nos dice que los profilácticos nos ayudan o se colocan en intervenciones quirúrgicas para que, para mediante esto hacer una profilaxis, que quiere decir un cuidado del paciente, ¿sí? Durante para la eliminación del líquido que se encuentra dentro del cuerpo, ¿sí? Para ayudar a la eliminación de esto, principalmente cuando se produce abscesos o hematomas. Tenemos la clasificación de los drenajes simples, en los cuales los drenajes simples son aquellos en los que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de la sustancia. ¿Qué quiere decir ningún tipo de acción? Colocar algún aparato para ayudar al drenaje del líquido, sino simplemente sale por sí solo gracias a la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ella, por la fuerza de gravedad o por la capilaridad de los drenajes usados. Entonces, en este tipo de drenajes nos da a conocer que nosotros podemos eliminar ese líquido sin necesidad de colocación de algún aparato para la eliminación del mismo. Tenemos los drenajes filiformes, que estos se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancias a evacuar. Consiste en dejar una incisión o una abertura abierta, manteniendo un haz de hilos que puedan ser de nylon, de algodón. Gracias a la capilaridad de estos hilos, el líquido saldrá por esta cavidad, sin necesidad de colocar un dren, como les decía, existe el dren de Jackson, el dren de Penrose, ¿sí? Sino simplemente dejando solo la abertura, por esa abertura va a salir ese líquido, ¿sí? Tenemos aquí, como pueden ver, el drenaje filiforme, que podemos ver que es la sutura del lugar de donde salió el líquido, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, y se deja la abertura por medio de esta, en la cual se va a realizar la eliminación con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? Solo simplemente se presiona y sigue drenándose sin necesidad de utilizar ningún aparato o implemento. Tenemos los drenajes con gasa, que nos habla de que el drenaje con gasa es útil cuando tenemos colección líquida contra la gravedad. Puede moldearse con facilidad y tiene una gran capilaridad. Como pueden ver, en el drenaje con gasa nos ayuda para favorecer la absorción, ¿sí? Utilizaremos gasa de trama densa. Cuando las gasas no absorban más líquido, debemos de cambiar los apósitos por otros secos para que sigan absorbiendo los líquidos que asciendan por las gasas introducidas. Entonces, este tipo de utilización para drenar ese líquido, que son las gasas, como decía, que deben de ser gruesas, ¿sí? Se coloca en la abertura donde vamos a drenar, colocamos la gasa. Obviamente la gasa tiene que ser estéril, y ustedes no sé si han visto cuando realizan una curación, ¿qué hace la gasa? La gasa absorbe ese líquido o la situación que está afectando a nuestro cuerpo. Entonces, obviamente esta gasa que está introducida dentro del paciente va a ayudar a drenar, ¿no es cierto?, a absorber el líquido. Y cuando ya está empapada, tenemos que hacer el cambio respectivo. Se utilizan cuando hay heridas infectadas que debemos dejar cerrar por una segunda intención, introduciendo cada vez menos la gasa para que la herida se vaya cerrando
por capas y no ocasionen infecciones en el paciente, ¿sí? Nosotros cuando realicemos este tipo de utilización de las gasas en el paciente, pues obviamente tenemos que dejar la gasa hasta que veamos que ya no exista eliminación de líquido por la misma ni absorción, ¿sí? Estas gasas pueden introducirse empapadas con diferentes fármacos para que realicen también su función terapéutica. Por ejemplo, en la gasa, dentro de la gasa, al colocar en el orificio del paciente, ¿no es cierto?, que vamos a drenar en la cavidad, vamos a colocar medicamento de acuerdo a la indicación médica. Por ejemplo, a veces el médico dice colocar antibiótico al paciente en el lugar de la incisión donde se está drenando. Entonces colocamos el antibiótico para que eso ayude a cicatrizar, para que haya una mayor evolución con respecto a este tipo de problema. Tenemos los drenajes con tiras de goma, que nos dice que son realizadas con tiras de goma blanda, como puede ser los dedos de los guantes. Ustedes ya vieron los guantes, el dedito se coge, se corta y se coloca igualmente en la parte donde vamos a drenar la situación del paciente. Son muy usados al ser blandos y fáciles de colocar y no producen adherencia en los tejidos circundantes. Este tipo de drenaje se coloca en los extremos de la herida a realizar contrapuntos con la zona que rodea. Son mucho más eficaces si hay coágulos o restos de tejidos que puedan obstruir la salida, ¿sí? Aquí tenemos el drenaje con tiras de goma, hacemos como un rollito, vamos a cortar en la mitad, esto nos ayudará a dejar dos entradas, ¿no es cierto? Y esta situación de aquí la vamos a colocar dentro del orificio del paciente, de donde está drenando, para que eso ayude a la expulsión del líquido que se encuentra dentro del paciente. ¿Sí? Tenemos los drenajes con tubos de goma o polietileno, que nos dice que si usamos estos drenajes hemos de tener en cuenta primeramente su rigidez, ya que son más rígidos, más fuertes, más estables, ya que pueden ocasionar úlceras por decúbito. Entonces, si el paciente se coloca o se acuesta en el lugar donde está colocado este tipo de drenaje, puede producir laceración en la piel, porque dice que no es blando, como que se arruga o se contrae, sino siempre está rígido, ¿no es cierto? Este tipo de drenajes puede ser conectados a un sistema de aspiración continua e intermitente y administrar fármacos u otros líquidos en las distintas cavidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Este tipo de drenaje se coloca en el paciente y por medio de este nosotros podemos, mediante una máquina que se denomina máquina de succión, ayudar a succionar ese líquido que se encuentra internamente en el paciente, ¿sí? No necesariamente que realice su función habitual como vimos en los anteriores drenajes, sino siempre con al realizar lo que es la succión con la máquina que les digo, a eliminar con mayor facilidad el líquido que se encuentra en el paciente, y también nos ayuda por medio de este aparato a la colocación del medicamento si fuera necesario. Son utilizadas para drenar cavidades, colecciones profundas y también para coágulos y restos sólidos. El diámetro y forma de los tubos vendrán dados en función a la cantidad que necesitemos drenar, igual que su longitud. Tenemos un tipo de drenaje que es el de Penrose, que es un tubo de látex blando de una sola luz, muy utilizado actualmente. Puede ser de diferente tamaño y la longitud se adaptará en función a la herida y se fija con una grapa. Los más comunes que nosotros utilizamos en el área hospitalaria es este drenaje de Penrose, el drenaje de Jackson, ¿sí? Aquí, como podemos ver, este es el drenaje de Penrose, que se coloca una grapa en la parte del drain, ¿sí? Aparte de eso, colocamos una gasa alrededor de la herida. Como pueden ver, la herida está abierta. Dentro de esa parte, de ese orificio, se coloca el drenaje y la grapa para que ayude a drenar el líquido que se encuentra dentro. El Silastic es un tubo de silicona transparente y flexible de más o menos unos 40 centímetros de longitud, que presenta diversos orificios en su trayectoria y tiene una punta atraumática, y existe una gran variedad estriada denominada teja, muy usada en cirugía. Suelen utilizarse en cirugía abdominal y podemos conectarla a sistemas de aspiración. Aquí tenemos el Silastic, como pueden ver tenemos diferentes tipos de Silastic, ¿sí? Y nos dice que existe otra que es el tubo en T-Oker. Es un tubo de silicona o goma en forma de T, muy usado en cirugías de las vías biliares.
Los extremos pequeños de esta irán insertados en los conductos colédoco y hepático y el mayor irá conectado al exterior. Estos tubos pequeños al colédoco y hepático y esto al exterior. Se utiliza para drenar lo que es la bilis producida por el paciente. Se encuentran de varios diámetros y serán conectados a bolsas colectoras y nunca a sistemas de aspiración. ¿Qué quiere decir? Este tubo grande irá conectado a una bolsa donde por sí solo, sin necesidad de aspirar, como vimos en el anterior, o la máquina de aspiración, por sí solo va a eliminar el líquido no necesario en el paciente. Tenemos que tener en cuenta que antes de retirar este tubo, someteremos al paciente a un periodo de reeducación, iremos pinzando el tubo cada vez más tiempo y si las condiciones del paciente lo permiten, hasta podemos estar seguros de que no existirá problemas con la retirada de este tipo de drenajes cuando no estemos eliminando la mayor parte del bilis por el paciente. Nosotros dejamos esto por un periodo hasta ver que ya no se elimina nada de líquido, retiramos, ¿sí? No es que el paciente siempre tenga que estar con los drenajes. Drenajes mixtos nos dice que si se unen drenajes de diferentes tipos, podemos favorecernos de las ventajas de cada uno de ellos. Los más utilizados, ¿cuáles son? Primeramente tenemos los objetivos de los drenajes. Como les dije, los más utilizados de los drenajes son el dren de Jackson y el dren de Penrose, ¿sí? Entonces, tenemos aquí lo que nos dice los objetivos de los drenajes. Primeramente, ¿a qué nos ayuda? A favorecer la salida del líquido, como ya vimos anteriormente, y material orgánico al exterior, el líquido que ya no es necesario en nuestro cuerpo y que se produce o se forma parte de un líquido dañino que puede dañar el resto de órganos si no lo drenamos correctamente. Las consideraciones, primeramente, averiguar la zona de implantación que permite conocer y prever la cantidad y calidad del débito, así como adquirir el nombre según su localización, dren de Jackson, dren de Penrose, de acuerdo a la necesidad que el paciente presente. El motivo por el cual será implantado, orientar sobre la frecuencia a valorar y cuidarse que haya realizado el drenaje de hematoma, sangre, pus y realizar lavados en una cavidad. Tenemos el tipo de drenajes, orientar sobre el material que hemos de utilizar al realizar los cuidados y los cambios del sistema colector, por ejemplo, el apósito, aspiración, bolsa recolectora, el sistema de fijación que permite conocer de qué manera esté fijado el drenaje, el tipo de sutura que utilizamos para la colocación del drenaje, el esparadrapo, sistemas de aspiración, pues cuando ya vayamos a aspirar lo que es el líquido en el dren, desde el dren, pues la enfermera debe de lavarse las manos higiénicamente antes y después de cualquier procedimiento, que eso ya saben, colocarse guantes no estériles, colocar o tener listo gasas estériles, torundas, pinzas estériles, pinzas Kosher, alcohol antiséptico, solución salina, o suero fisiológico, la batea, riñonera, ¿sí? Y al paciente, pues, informarle la técnica que se va a realizar. La posición, colocar al paciente en posición adecuada dependiendo de la localización del dren, por ejemplo, de cúbito supino, de cúbito prono, sedestación, y la ejecución, comprobar el sistema de aspiración y su funcionamiento, y el drenaje puede ir conectado a una botella de vacío o bien a un aspirador. El fuelle de la botella debe de estar retraído. Valorar la calidad y cantidad de líquido drenado. Cuando ustedes realicen el drenaje al paciente o ya coloquen un dren que realice lo que es la función por sí solo, tenemos que valorar uno, el color del líquido, la forma en la que se encuentra, si presenta mal olor, si no presenta mal olor, qué características tiene ese líquido y aparte de esto hacer un control exhaustivo de ingesta y eliminación. ¿Qué quiere decir ingesta y eliminación? Cuánto el paciente ingiere y cuánto elimina, tanto en orina, tanto si vomita, igualmente si el paciente tiene drenajes, cuánto elimina de drenaje y como les dije, las características del líquido que elimina el paciente. Eso es todo con respecto a drenajes. ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto a esta parte de los drenajes? No, profe. Ya, verán. Tengo lo que es el dren de Jackson, ¿sí? Que les decía que es el que se utiliza cuando el paciente presenta una situación de peritonitis, ¿sí? Ya les voy a presentar en este momento un dren de Jackson para que ustedes lo conozcan. Aquí tenemos un dren de Jackson.
como pueden ver en la imagen, es como una bolsita donde se va a guardar el líquido que el paciente elimina. Aquí tenemos otro más claro, en el cual sale una manguera, que esta manguera va a estar conectado internamente al paciente. Sí, en la parte de aquí, como podemos ver, tiene un agujero. Por ese agujero nosotros eliminamos el líquido que se contrae o se contiene en esa bolsita, ¿sí? No por la misma manguera. La manguera se queda dentro del paciente. Nosotros solo abrimos esta de aquí y eliminamos el líquido. Para nosotros dejar de nuevo colocado el drenaje para que siga eliminando el líquido del paciente, tenemos que dejar al vacío. ¿Qué quiere decir al vacío? Sacar todo el aire, cerrar la tapita y dejarle así, todo chupado, todo absorbido, ¿sí? Para que mediante cuando vaya drenando el paciente se va insuflando y llenando de líquido. Y al momento de eliminar, pues cogemos, cerramos lo que es con los deditos, pinzamos la manguerita que está aquí y abrimos y eliminamos el líquido. Y ese líquido, ver las características, color, olor, qué presentación tiene y obviamente cuánto eliminado. Entonces ya vaciamos ese líquido en una riñonera y con una jeringuilla vamos a ir contabilizando cuánto ha eliminado de drenaje el paciente, ¿sí? Profesor, pregunta. Sí, dime. Eso, o sea, eso ahí lo aplicamos cuando en el momento en caso de una operación, digamos, cuando se opera a una persona, o sea, imagino, depende del tipo de la operación que se haya realizado, ¿no? Exacto, depende de la operación que se haya realizado y si el médico ve necesario la colocación de drenaje. Como les dije, el drenaje sirve para eliminar el líquido que no es adecuado para el paciente, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a eliminar lo que es el líquido de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la situación en la que el médico deje al paciente. Entonces, el paciente dice, el paciente va a ser colocado drenaje, pues ya tenemos que estar pilas para ver la característica, cómo se presenta, ¿sí? Entonces, eso con respecto a los drenajes. Les voy a presentar un video para que ustedes vean cómo es lo que les trato de explicar. Profe, ¿Sí? y una pregunta, ¿eso dónde se lo coloca más o menos? Ya les voy a presentar el video donde van a observar con mayor claridad dónde colocamos el drenaje, ¿sí? Donde más está situado esta parte de los drenes, ¿sí? Ya van a ver. Denme un minuto. Ya, así más o menos es la situación de los drenajes en los pacientes. Mis disculpe, no se escucha bien, no importa. Sí, vean, aunque sea, observen porque también está bajito el video. Ya les presento otro. Mientras tanto, vean en este hasta buscarle otro video, ¿ya? Yami. La profesora está enseñando algo, pero yo no miro nada. Como ustedes ven, le clampeó el drenaje en la manguerita para evitar el regreso de ese líquido al cuerpo del paciente, para eliminar ese líquido, ¿sí? Entonces le va a abrir, ¿sí? Como dice, le va a abrir para eliminar el líquido.
y van a colocar en una riñonera, ¿sí? Todo ese líquido, absolutamente todo, ¿sí? Tienen que siempre explicar el procedimiento del paciente. Después de vaciar, miren, le presiona y le comprime para eliminar todo, para que siga eliminando por ahí, ¿sí? Entonces así queda presionado y libre al vacío. Se desclampea para que el paciente siga eliminando el líquido, ¿sí? Y ver que no se encuentre acodado, ni cerrado, ni amarrado, sino siempre libre. Y vamos a cuantificar el contenido y observar las características. Si ven, cogí una jeringuilla para medir la cantidad exacta que el paciente elimina. Y cuando ya termine ya de hacer todo eso, se retira los guantes y se descarta. Registrar la cantidad y calidad del drenado, la hora a la que realizaron el drenaje o la eliminación de líquido, qué características tiene. ¿Sí está claro? Ese es el drenaje de Jackson. Como decía la compañera, ¿dónde se coloca? Pues eso obviamente se realiza con un procedimiento quirúrgico, depende de la situación o el lugar que vayas a drenar. Por ejemplo, dren de Jackson, dren de Penrose para una cirugía abdominal. Entonces, todo lo que compete al abdomen. ¿Cómo es? Se coloca en la parte del abdomen, de acuerdo a donde realizó la incisión del médico, de acuerdo a la cirugía, o por ejemplo, como decíamos, la presencia de abscesos, que puede ser en los brazos, en las piernas. Para eliminar los abscesos, pues hacemos la abertura, eliminamos ese líquido y dejamos esa abertura para que siga eliminándose ese líquido, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profesora. Listo, muy bien. Vamos con el siguiente tema. Déjenme ver si antes de eso puedo encontrar un video más chévere de los drenajes, que se pueda escuchar por lo menos. No se cargue el video. Bueno, lo que voy a hacer es copiarles el link y subirles a la plataforma, ¿sí? Para que puedan revisar los videos que estoy presentando, ¿ya? Vamos con la siguiente parte, que son los cuidados, ¿sí? Vamos. Ahora vamos a ver acerca de los cuidados básicos en el personal, de que el personal de enfermería debe de tener para con el paciente hospitalizado. Primeramente, la alimentación del paciente, la higiene corporal, colocación de pañales, prevención de úlceras por presión en pacientes encamados, cambios posturales en pacientes encamados y pues técnicas de movilización y prevención de caídas. Todo lo que vimos anteriormente, todos estos temas de alimentación, cuidados, higienes del paciente, movilización del paciente, cuidado del paciente encamado, cambios de posiciones en paciente encamado, son actividades estrictamente del personal de enfermería. Nosotros no solo como les dije en las primeras clases, no solo nos basamos en atender el dolor o el malestar que presenta el paciente, sino también ver la situación en la que se encuentra el paciente, ayudarle con la alimentación, con la higiene corporal, con ver todo lo que tiene que ver con el paciente, ¿sí? Vamos a la primera parte, que es la alimentación. La alimentación nos ayuda a favorecer una alimentación rica y variada al paciente, en lo que se deba de tener en cuenta sus gustos y preferencias, así también como sus limitaciones y dificultades. Por ejemplo, el paciente diabético, ver qué alimentos puede comer el paciente diabético, paciente hipertenso, qué alimentos puede comer, qué alimentos no. No siempre es que el paciente diabético quiere dulce, nosotros porque esté bien el paciente o se sienta satisfecho le vamos a dar los dulces, siempre viendo las limitaciones que tiene el paciente para alimentarse. Por ejemplo, el paciente diabético, lo primerito, el paciente diabético tiene que comer 5 comidas diarias. Esas 5 comidas tienen que ser fraccionadas
alimentadas adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? El paciente en el desayuno va a tomar una tacita de té con una tostada y una gelatina sin azúcar. Basta. En la media mañana, sí, que sería la segunda comida, va a comer una fruta, pero que sea fruta verde, como manzana verde, kiwi, pera, ¿no es cierto? Que no tenga mucha azúcar. En la tarde, al almuerzo, va a comer una ensalada con un puré de papa y un pedazo de carne, de pollo, pero a la plancha. Después, en la media tarde, igualmente otra fruta que no sea dulce, sí que sea fruta verde, que no tenga mucho azúcar. Y en la noche, una tacita de té, igualmente sin azúcar, con unas, ¿cómo se puede decir? Unas tostadas dietéticas. El paciente normal, común y corriente que no tenga este tipo de enfermedades que afectan a la salud del paciente, puede comer una dieta equilibrada que debe de contener 15% de proteína, 30% de grasa, 55% de hidratos de carbono y debe ser ricos en fibra. ¿Sí? Por ejemplo, la proteína, carne, pescado, huevos, leches y otros derivados. Con respecto a las grasas, por ejemplo, aceites, margarinas, mantequillas, lácteos, ¿sí? Frutos secos y embutidos, pero siempre estos bajo grasa. Por ejemplo, si se toma una lechecita que sea descremada, ¿no es cierto? Aceites, aceite de girasol, de oliva, ¿sí? Frutos secos, embutidos igualmente, no de carne, no de res, sino de pollo, de pavo. Los hidratos de carbono como frutas, zumos, pan, pasta, arroz, verduras, cereales y ricos en fibra como el pan integral, el arroz, las legumbres y los frutos secos. Tenemos aquí una tabla de lo que debe de contener la alimentación del paciente: 30% de grasa, 15% de proteínas y 55% de hidratos de carbono. Y aparte de esto, aumentar lo que son los 2 litros de agua al día, que quiere decir de 6 a 8 vasos diarios. ¿Cuáles son las recomendaciones? Profesora, una pregunta. Ese es cuando el paciente no está en un estado crítico, está normal, así. Exacto, cuando el paciente tenga una alimentación normal, ¿sí? Cuando el paciente no tenga diabetes, hipertensión, podemos dar este tipo de alimentación en el hospital, sin mucha grasa, sin mucho aceite, ¿sí? Pero cuando el paciente ya tenga una enfermedad de base, tenemos que cuidar mucho la alimentación del paciente. Ahora, las recomendaciones generales que nosotros como enfermeros tenemos que darle al paciente es que deba de consumir de 6 a 8 litros de 6 a 8 litros, perdón, de 6 a 8 vasos de agua o 2 litros de agua durante todo el día, pero simultáneamente. Esto no quiere decir que los 8 vasos se vaya a tomar en una hora, sino durante todo el día, ¿sí? El aumento de consumo de fibra, moderar el consumo de azúcar en pacientes diabéticos, no consumo de azúcar, no consumo de sal, no consumo de grasa. En los pacientes hipertensos, no consumo de grasa, de sal, ni tampoco consumo de sal y grasas, ¿sí? Igualmente, si el paciente, como dice, tiene hipertensión arterial, utilizar poca sal, no llevar la sal a la mesa. Para sazonar, utilizar condimentos como limón, pimienta, sí, cebolla, nada más, no condimentos muy altos. Y también, pues, obviamente, cuando el paciente es diabético, de 4 a 5 comidas diarias. Si hay problemas al tragar, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente no puede deglutir o tiene problemas a masticar los alimentos que tenemos que hacer, nuestra obligación, que es dar una dieta blanda al paciente que no tenga buena dentadura o masticación adecuada. Por ejemplo, en los adultos mayores no le van a dar una carne dura ni asada, sino unos pedacitos o pollito desmechado que pueda atascar Purecito de papa. Exacto, purecito de papa, ¿no es cierto? Una ensalada igualmente no cruda, sino precocida, para que pueda tragar y deglutir adecuadamente. En pacientes que ya no puedan ni siquiera masticar, ¿sí? O que ya no tengan lo que es buena, ¿cómo se podría decir? Ingesta por vía oral, tenemos que dar de alimentar por una sonda nasogástrica. Después igual les voy a presentar un video de cómo es la sonda nasogástrica, ¿sí? La sonda nasogástrica se coloca por la nariz y por medio de esta damos la dieta al paciente licuada. ¿Qué quiere decir? Cogemos la sopa, le ponemos en la licuadora y ese líquido le damos al paciente de alimentar por la manguerita con una jeringa,
¿sí? Entonces, siempre nuestra obligación como personal de enfermería es ver todo lo que, ver el bienestar del paciente de pies a cabeza, en la alimentación, en la higiene, en la movilidad, en el baño, en el aseo, en absolutamente todo. Si el paciente come por sí solo, pues chévere, le ponemos la comida y solo vigilamos que se acabe la comida. Si el paciente tiene problemas para comer o no puede comer por sí solo, digamos paciente que presente Parkinson, tenemos que ayudarle a alimentarse. Paciente que no tenga buena dentadura o masticación, darle dieta blanda, ¿no es cierto?, para que no tenga dificultad de tascar. Y paciente que no tolere vía oral, alimentar por sonda nasogástrica según la indicación médica, ¿sí? Ahora vamos a la higiene corporal. La higiene corporal se la realiza desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Nosotros realizamos esta higiene corporal a los pacientes encamados. ¿Qué quiere decir pacientes encamados? Aquellos que no pueden movilizarse, ¿ya? Entonces, en este punto vamos a lo siguiente. Vamos a realizar un aseo desde la cara, desde la cabeza hasta los pies, teniendo en cuenta el siguiente orden. Primero la cara y cuello, luego el tronco, los brazos, las axilas, piernas, espalda, pies y al final genitales y región perianal. Debemos de utilizar una lavacara con agua tibia, ¿sí? Otra lavacara con agua igualmente tibia. La una vamos a utilizar para enjabonar al paciente y la otra vamos a enjaguar al paciente, siempre viendo la seguridad y la privacidad del paciente. Cuando nosotros realicemos este tipo de aseo en la cama, primeramente lavamos el cabello colocando siempre la cabecita fuera de la cama, debajo una lavacara para que bote toda el agua que se lava, como cuando ustedes se bañan. Después secar la cabeza, peinar al paciente y continuamos con el resto del cuerpo. Mientras vamos lavando, vamos como se puede decir, quitando la ropa y la sábana. Si nosotros vamos a asear el tronco, bajamos la sábana y cubrimos desde los genitales hasta las piernas. Y vamos a ir igualmente, si ya acabamos de lavar o de asear la parte de arriba, vamos a sacar esa ropa sucia, colocar una nueva y seguir con la parte de abajo, ¿sí? Esto utilizamos igualmente unas toallitas, que se puede decir, de acuerdo a lo que nosotros tengamos a nuestra mano, para poner un poquito de jabón remojado y vamos, como cuando ustedes se bañan, ¿no es cierto?, haciendo espumita en el cuerpito del paciente, siempre tomando en cuenta el orden, cara, cabeza, como es cabeza, el cabello, la cara, el cuello, el tronco, la espalda, las axilas, las piernas y al final los genitales y región perianal. Tenemos igualmente con el cabello, lavarlo mínimamente una vez por semana, el afeitado frecuente, los pies lavarlos con agua y jabón, que debemos de secarlos con cuidado y en especial en zonas interdigitales. Con respecto a las uñas, pues obviamente dar también el cuidado al paciente, si las uñas están largas, no cortar de forma redonda, sino de forma cuadrada para evitar la presencia de lesiones cutáneas y consultando igualmente si el paciente es diabético, tener mucho más cuidado por la situación que ustedes saben y hablamos ayer que el pie diabético es una de las afectaciones que se producen en los pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, si nosotros lastimamos la uña o dejamos la uña redonda, se va a producir lo que son estos, uñeros, ¿sí? Que se van a profundizar y van a presentar daños en la piel del paciente. Con respecto a los oídos, igual limpiar con unos cotonetes o con un algodoncito, sí, o con una gasa, pero sin introducir muy adentro porque podemos incluso producir un daño en la zona auricular. Entonces, solo profundo, solo en la parte externa. Con respecto a la boca, igualmente ayudarle a lavarse los dientes. ¿Sí? Si el paciente puede lavarse por sí solo, pasarle lo que es al lugar o al sitio de la cama, sí, que el paciente no pueda movilizarse, tenga que estar acostado por un tiempo, pasarle una riñonera, un vasito de agua, el cepillo de dientes ya con la pasta, entonces él se lava y solito, no hay problema. Paciente que no pueda lavarse, ayudarle a lavar, y paciente que utilice prótesis, retirar la prótesis, hacerlo, cogernos y envolvernos una gasa en el dedo y limpiar la prótesis con suerito fisiológico o con la pastita de dientes igual a sí mismo y dejarla cubriendo o en un vasito para que él se coloque después la prótesis.
Con respecto a los ojos, también tenemos que limpiar lagañas, presencia de algún sucio. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Cogemos una gasa, la envolvemos en nuestro dedo y pues cogemos suero fisiológico y limpiamos de adentro hacia afuera, una sola pasada. Cogemos, viramos la gasa otra vez de adentro hacia afuera y así los ojitos hasta quitar todas ese tipo de situaciones que puedan afectar a la vista del paciente. Con respecto a la colocación de pañales, nosotros tenemos que colocar el pañal al paciente, sea de forma sentada, acostado, si el paciente no puede movilizarse, hacerlo de forma acostado, movilizándolo, como se podría decir, de un lado a otro para la colocación adecuada del pañal, como podemos ver en la imagen, cuando el paciente se para, pues es más fácil, ¿sí? Como cuando ustedes le ponen el pañal a sus hijitos, las que son mamitas ya saben cómo les ponen. Entonces, de esa misma forma tenemos que colocar el pañal al paciente, ¿sí? Tenemos igualmente la prevención de úlceras por presión en pacientes encamados. ¿Qué son las úlceras por presión? Es el área de la piel que se destruye debido al contacto prolongado de una persona en una sola posición sin desplazar el peso. El paciente cuando no puede movilizarse, ¿qué hace? Se queda en una sola posición. Y al momento, ustedes nomás, al momento de estar el brazo así en una posición, en la misma posición que empieza a hacer, se acalambra, ¿no es cierto? Les duele, ya no pueden mover, ¿no es cierto? Entonces, asimismo el paciente al estar en un solo sitio, todo ese peso se va a situar en las partes donde más existe peso, por ejemplo, en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en los talones, y se va a formar estas úlceras que son asimismo como, más o menos como vimos ayer el pie diabético, ¿sí? Laceraciones en la piel, que esto si no tratamos a tiempo vamos a provocar incluso que llegue hasta el hueso del paciente, incluso amputar esa parte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Podemos encontrar las úlceras si el paciente se encuentra en decúbito dorsal o acostado, en los talones, en el sacro, en los codos, omóplato y cabeza. En decúbito lateral, en el malleolo, en los cóndilos, tiocánter, costillas, acromión y oreja. Y en decúbito prono, en los dedos, en las rodillas, en los genitales, las mamas en las mujeres y el acromión y la mejilla. Entonces, así tenemos igualmente la presencia de úlceras por presión. Entonces, ¿qué son las úlceras por presión? Las laceraciones que se producen al momento de hacer mucha fricción en un solo estado del paciente. ¿Cuáles son los cuidados básicos para evitar esto? Primeramente, revisar diariamente la piel del paciente de pies a cabeza, tener en cuenta que esté limpia, seca, sin sudor. Si está con sudor, pues hacer un bañito con una toallita, ¿no es cierto?, húmeda para evitar que ese sudor también se produzca. Lavar igualmente la piel con agua tibia y jabón neutro, y después de esto, de hacer un secado correcto, tiene que estar siempre seca la piel del paciente, no dejarla húmeda, o colocar una crema hidratante. No usar alcohol y colonia directamente sobre la piel, y recomendar al paciente tomar por lo menos 2 litros de agua, que esto ayuda a hidratar la piel. Tiene que tener una dieta variada, la ropa de cama debe de ser siempre, el cambio de cama debe de ser diariamente, igualmente debe de ser limpia, seca y sin arrugas, porque las arrugas también producen la presencia de úlceras por presión. Realizar cambios de postura al paciente cada 2 o 3 horas, y pues realizar actividad física siempre que se pueda, ya sean ejercicios activos o pasivos, rehabilitación en el paciente. Signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Zonas de apoyo enrojecidas y las grietas de la piel o sequedad y humedad. Esto quiere decir que el paciente está propenso a presentar úlceras por presión. ¿Cuáles son los cambios posturales en pacientes encamados? Los cambios posturales ayudan a aliviar la presión continuada en los pacientes encamados y, por lo tanto, son necesarios en la prevención de úlceras por presión. Los cambios se realizan cada 2 o 3 horas, y en pacientes que puedan estar sentados se realiza cada hora, descargando el peso sobre las nalgas y movilizándole de un lado a otro de 15 a 20 minutos. Aquí tenemos cuando el paciente está de cúbito, supino o boca arriba, tenemos que colocar almohadas en las zonas donde hay más fricción, en la cabeza, en los brazos, en la parte de las piernas y en los talones, ¿sí? Tratando de elevar los talones para que no exista esa presión profunda. Cuando el paciente le cambiemos de posición, como dice, cambiar de posición cada 2 o 3 horas, primero está de cúbito dorsal, ¿no es cierto?
Cuando está decúbito dorsal dejamos 2 horas o 3 horas y cambiamos a decúbito lateral, izquierdo, derecho, igualmente boca abajo, si se pudiera. Cuando esté decúbito lateral debemos de colocar al paciente de costado, las almohadas debajo de la cabeza y el cuello del paciente y la almohada grande paralela a la espalda. Y pues una almohada debe de estar entre las entrepiernas del paciente desde la ingle hasta el pie. Decúbito acostado igualmente, cuando está sentado colocar una almohada detrás de la cabeza, en la espalda, en los brazos y en los pies, ¿sí? Ahora, precauciones con el manejo de sondas y bolsas colectoras. Tenemos, aparte de la sonda nasogástrica, que ahora uno de los medios que nos ayuda a alimentar al paciente, tenemos la sonda vesical. La sonda vesical, ¿a qué nos ayuda? A la eliminación de la diuresis del paciente. La sonda vesical se coloca en el pene, en el hombre y en el clítoris en la mujer. Pues obviamente esto se ayuda en el canal vaginal de la mujer, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda eliminar la diuresis, que esté retenido, que por algún problema el paciente no puede eliminar. Se coloca un tubito, el cual va a estar conectado a una bolsa recolectora y igualmente se tiene que contabilizar y ver las características de la orina que elimina el paciente. Tenemos igualmente técnicas de movilización que debemos de mover y cambiar de posición al paciente de acuerdo a lo necesario, siempre teniendo en cuenta nuestra seguridad y la seguridad del paciente. Por ejemplo, este es el cambio que debemos de realizar, que esto obviamente cuando ya estaremos en la práctica vamos a practicar este tipo de problema que debemos de movilizar de una manera adecuada para evitar, como vimos ayer, la presencia de lumbalgia, que era la lumbalgia, el dolor que se encuentra localizado en la región pélvica, ¿no es cierto? Entonces, para evitar estos problemas, hacer la fuerza, pero tiene que ser la fuerza, como se puede decir, organizada, que no solo hacer fuerza en la espalda, sino todo el cuerpo hacer una sola fuerza. Como pueden ver, colocar al paciente al filo de la cama, decirle que nos abrace y nosotros movilizar colocando nuestra pierna entre las entrepiernas del paciente, ¿sí? Cuando el paciente, como ya vimos, igual hicimos cuando hicimos tendidos de cama, vimos que poníamos una media sábana, aquí pueden ver, es para movilizar al paciente de arriba hacia abajo, ¿sí? O incluso en el caso donde el paciente no esté todo ahí, como se podría decir, parapléjico, no pueda moverse para ninguna forma, con 2 personas, con todas las sábanas, movilizarle, ¿sí? Pacientes que pueden movilizarse un poco, pues decirle que se sostenga de la baranda de la cama y pues se impulse con los pies, ¿sí? Eso es con respecto a la movilización, siempre teniendo en cuenta que el peso tiene que ser y de igual forma en todo nuestro cuerpo, no solo haciendo peso en la espalda, en la cabeza, en el cuello, sino siempre en todo. Prevenir igual las caídas, que es uno de los problemas más frecuentes de la edad y pueden ocasionar importantes lesiones. Pacientes adultos mayores, cuando ustedes tengan un adulto mayor, colocarlo en la cama, alzar las barandas para evitar que se caiga, ¿sí? Los consejos generales, bueno, esto ya es baño, tiene que ser utilizado igualmente las barandas necesarias para que el paciente se sostenga, ¿no es cierto? Porque a veces por una cirugía se marea, tiene que tener algo donde sostenerse, ¿sí? Eso, chicos, es todo con respecto a los cuidados. Como les dije, nuestra obligación es ver el cuidado del paciente tanto en la parte o el bienestar y confort de la alimentación, de la higiene y aseo, movilización, presencia de úlceras por presión, evitar esta presencia de úlceras por presión. Y ahora vamos a ver la última parte, que es acerca de las úlceras por presión, que es lo que más tenemos que tener muy en cuenta. Si el paciente por A o B está encamado, ya sabemos que no puede movilizarse y se forma la úlcera por presión por culpa nuestra, pues obviamente recae este peso sobre la enfermera y es culpa de la enfermera. No es culpa del médico, del camillero, del laboratorista, del nutricionista, de nadie, sino exclusivamente de la enfermera, ¿sí? Entonces, por eso siempre cuando llegue un paciente que no pueda movilizarse, hacer cambios posturales cada 2 o 3 horas. Se pretende que los profesionales de enfermería establezcan un plan de cuidados a fin de prevenir la aparición de úlceras por presión, dándole primeramente una orientación tanto al paciente como a su cuidador para proporcionarle una recuperación rápida. Las úlceras por presión, como ya vimos anteriormente, es una lesión causada por una presión prolongada sobre el tejido, irritación química, fricción o la deficiencia de oxígeno, causando una destrucción progresiva de la piel y el tejido subyacente.
¿A qué afecta las úlceras por presión? A las principales capas de piel, epidermis, dermis, hipodermis, es como las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Asimismo, se va formando la úlcera por presión, afectando desde la primera capa hasta la última capa y en el caso extremo hasta el hueso del paciente. Es por eso prevenir la úlcera por presión. La úlcera por presión es una de las lesiones muy frecuentes en pacientes hospitalizados y el personal de enfermería cumple un papel importante para prevenir este tipo de lesiones, estando capacitado para realizar las acciones adecuadas en el paciente. Lamentablemente, muchas veces el personal no toma la suficiente importancia a este tipo de lesiones, sin saber que a no darles la atención adecuada puede provocar lo que es la estancia prolongada del paciente, ¿sí? Si el paciente llega para un tratamiento de una infección de vías urinarias, el paciente es postrado, parapléjico, no puede movilizarse. Y nosotros le dejamos ahí como llegó, sin hacerle cambios de posiciones, se va a formar la úlcera por presión, no curamos, se sigue introduciendo más la úlcera, se va a producir un daño en el cual va a retardar su estancia, ¿sí? Por ello, para evitar estas complicaciones, es mejor prevenir que estas lesiones aparezcan, dándole una mejor calidad de vida al paciente, igualmente evitar un riesgo mayor. Se define la úlcera por presión como toda lesión de piel producida cuando el tejido blando está comprimido entre los dos planos, uno, las prominencias óseas del propio paciente y otro, la superficie externa. ¿Cuáles son los movimientos recomendados? Cada 2 o 3 horas, realizar los cambios de posiciones a los pacientes encamados siguiendo una rotación programada e individualizada, de cúbito ventral, de cúbito lateral derecho, izquierdo, de cúbito ventral, ¿no es cierto? Mantener la alineación corporal y la distribución del peso y el equilibrio. Evitar el contacto directo con las prominencias óseas entre sí, evitar el arrastre, realizar movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales y en decúbito lateral lo sobrepasa los 30 grados. Si fuera necesario, elevar la cabecera de la cama, pero lo máximo hasta 30 grados y durante el mínimo tiempo. No utilizar flotadores, lo que sí es o esas boyas o esas cosas, pero sí recomendable cuando exista un paciente con úlceras por presión, colocar colchón antiescaras. ¿Qué es el colchón antiescaras? Es un colchón que tiene así como unas elevaciones y una así, ¿sí? Como unas ondas. Eso va a producir que el paciente no haga mucha fricción o mucho peso en la cama, ¿sí? La nutrición, la comida del paciente tiene que ser principalmente full ingesta de líquidos para evitar o ayudar a la hidratación de la piel. Cuidados higiénicos, mantener una correcta higiene corporal mediante lavado con agua y jabón y seguido de aclarado y perfecto secado, hidratar la piel, cambiar la ropa siempre que esté seca, limpia y sin arrugas, igual las camas. Y eso, chicos. Voy a presentarles un video, después vamos con las preguntas, ¿sí? Que tengan. Denme un segundito. Vamos a ver una colocación de sonda nasogástrica. No se escucha, profe. ¿No escuchan? No, No, no se escucha nada. no se escucha. A ver, chicos, entonces si no escuchamos, igual voy a hacer lo que les dije anteriormente. Voy a dejarles las linkografías de la sonda nasogástrica, sonda vesical, igualmente de los cambios de posiciones en los links en la plataforma para que ustedes revisen, ¿sí? Ahora sí, ¿tienen dudas, inquietudes con respecto a esto?
No, profe, pero tal vez cuando sea presencial ahí nos hace una práctica, pues para entender mejor. Claro, lo que sí verán, los videos de sonda vesical y nasogástrica, eso no podemos realizar práctica porque sería lo conveniente tener un maniquí o un equipo adecuado para realizarlo. Entonces, obviamente, esto sí va a quedar, como se podría decir, en video, ¿sí? Porque no les voy a colocar entre ustedes o hacerse colocar entre ustedes una sonda vesical o sonda nasogástrica. Chuta. Yo la clavo a Mariusi, profe. A ver, por favor, ve. Eso a medida del tiempo, profesora, se va trabajando, uno va ya, a la práctica la va haciendo el maestro, nada más. O de una vez a Francesco le cogemos de nuestro para que nos ayude. Checo. Ahí mira mejor. Pobre La Francesco. presidenta. Ya le van a poner en apuros al pobre Francesco, ya no ha de querer ir a clases y así le cogemos como maniquí para poner una sonda. A ver, chicos, tal vez tienen dudas. Para mí está claro, profe. Súper claro. Profesora, ¿a qué hora habilita la prueba? La prueba está desde las 6 de la tarde, pero si quieren les habilito desde ahorita. Sí, desde ahorita, profesora. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya entonces, denme un segundo para habilitarles. Mientras tanto voy a tomar la lista primero, ¿sí? Para que no se nos pase por alto el día de hoy, 6 de febrero del 2021. Ya, miren. Compañera Karen, ¿dónde está? ¿Qué está y por qué? A No la ver, escuchaba en clase. Abad Carmen, Presente, profesora. Álava Génesis, Angulo Alixon, Ayoví Keila, Batioja Yuleisi, Presente. Benalcázar María Sofía, Presente. Betancur Mina Yomaira, Caicedo Batioja Susana, Presente. Caicedo Jennifer, Caicedo Mina Eleidi, Presente. Profe, ella Caicedo fue la que le Bernaza, dijo que no iba a poder estar. Caicedo Jennifer, Caicedo Bernaza Jennifer Alexandra, Presente, profesora. Cortés Mina Katiuska, Casierra Damaris Lisbeth, Quillambo Klinger Braulia Karina, Presente, profesora. Castillo María de Los Ángeles, Presente, profesora. Campo Verde Montalbán Carmen, Garcés Arroyo Glenda, Presente. Izquierdo Cortés Mariuxi, Presente. Lastra Guerrero Delmi Narcisa, Presente, licenciada. Loor Eni Joana, Presente. Lugo Fuentes Indira, Presente. Marín Caicedo Yulisa, Mendoza Mina Karen, Presente, profe. Mina Cortés Anayeli, Presente. Mina Jiménez Yanira, Presente.
Nazareno Francesco. Presente. Quintero Caicedo Fanny. Presente. Y nadie más. ¿Alguien más que no esté en la lista? Vuelvo a repetir los que faltan. Profe, falto yo. A ver, nombre. Elisa Marín. Marín Tulisa. Ya, listo. Sí. Vuelvo a repetir por si acaso, ¿sí? Campo Verde, Montalbán, Cortés, Lola. Presente, Sierra, profe, Dama. presente. Cortés. Presente. Cortés Mina. La Sierra, Damaris. Caicedo, Jennifer. Betancourt, Mayra. Álava, Génesis. Angulo, Alixon. Y Ayoví, Keila. Presente. ¿Ayoví, Keila? ¿No? Ya. Listo, chicos. Entonces ya les voy a habilitar lo que es la prueba para que ustedes la den, ¿sí? A las 4 les voy a poner, ¿les parece? O les pongo 3:30 nomás. A las 4, profesora. ¿Ya? Para que vayan, se tomen su buen bocado de agua y regresen todas listas y dispuestas para la prueba. ¿Sí? Licenciada, igual va a Entonces, estar habilitada hasta las 11. ¿mande? Sí, hasta las 11 de la noche. Ok. Ajá. ¿Ya? Les voy a habilitar desde las 4 de la tarde Profe, hasta las 11. ¿a qué hora va a estar habilitada? Hasta las 11 de la noche. Sí, desde las 4 hasta las 11. ¿Les parece? Sí, profesora. Está bien, profe. Listo. Profe, disculpe, si ha dicho algo, no escuché porque se me salió la clase porque se me fue el internet. Y ya, pues no la escuché. ¿Qué dijo? Disculpe. Que la prueba va a estar habilitada desde las 4 hasta las 11 de la noche. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? Entonces ustedes a las 4, los que quieran ya pueden dar la prueba, un solo intento, verán que no hay más, ¿sí? Entonces hacer a conciencia la prueba y nada más, chicas y chico, porque es un solo chico. ¿Ya? Entonces, cuídense mucho, les deseo mucha suerte en la prueba, ¿sí? Si no Ya, tienen profe, dudas, gracias. igual ya voy a subir lo que les dije, los links de la sonda nasogástrica, la vesical y movilización de paciente, ¿sí? Y aparte de eso, pues obviamente el video de la clase. Para el día viernes, a ver, viernes sí, si es que nosotros ya volvemos a la parte presencial, si es que no pasa nada, Dios mediante en la semana, pues para el día viernes, por favor, les voy a dejar una tarea para que ustedes realicen, ¿sí? En la plataforma que van a hacer exposiciones, pero las exposiciones las vamos a hacer el día sábado, que son las que tenemos más horas. Para el día viernes vamos a llevar las vendas que quedamos, ¿sí? Vamos a llevar, no sé si alguien me puede ayudar con compresas o con, ¿cómo es? Con apósito. No, apósito, verán, si es que puedan, llevan gasa, como es unas gasitas y las vendas para la colocación de vendajes. Ahora, lo que yo necesito enseñarles es acerca del aseo del paciente. No sé si alguien pueda llevar lavacara, una lavacarita, unos, ¿cómo es? Unas toallitas o apósitos, no es apósitos, es compresas, ¿sí? Para envolverse en la mano y hacer el aseo del paciente. Exacto. Y también, aparte de esto, un cepillo de dientes, una pasta dental, pero obviamente, aunque sea de ustedes, es solo para indicarles cómo vamos a realizar el aseo al paciente encamado.
un shampoo, un jabón, suero fisiológico. No sé si ahí con la presidenta se organizan quién lleva una cosa, quién lleva otra cosa. No tampoco que compren ni se hagan mucho gasto, sino, si, por ejemplo, yo tengo gasas o compro 2 gasas, 25 centavos. La otra compañera la toalla, la otra ¿cómo es? La bacara, ¿sí? Para hacer el aseo del paciente, tratar de hacerles un poquito esta situación. Igual les voy a dejar unos videos, ojalá pueda encontrar yo en el internet videos para que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? Entonces ahí organícense en quién lleva esta cosa, esta otra cosa. Sí, Profesora, usted también dio venda de gasa, diga. Ajá, venda de gasa, una mitad del grupo y la venda elástica, la otra mitad del otro. Profe, ¿Sí? Profe, ¿por qué no nos manda un listado al grupo para ahí ponernos de acuerdo, ver bien lo que se necesita, a ver quién Ya, viene ahí? entonces yo les decir mando. cada uno lleva. Yo les mando, ¿ya? Ya les escribo y les mando lo que necesitamos. Ya, profesora. profe, Ok, profe. profesora. ¿Sí? Yo no, porque se me corta la llamada. Yo tengo mega ahorita. Ya. ¿Qué necesita? Mande. ¿Qué necesitaba? O sea, que no pude decir presente porque se me cortó la llamada. O sea, me quedé Ah, ya. se congeló. Dame tu nombre. Alison Angulo. Angulo. ¿Listo? Mande. Ya listo, mija, ya estás en la lista. Ya, gracias. Profesora, Sí, dime. profesora, buenas tardes. Dime, Génesis. Soy Génesis Ala, lo que pasa es que no pude estar en la clase más temprano porque tuve una diligencia médica con mi ¿Ya? bebé. Ya, no hay problema. Sí, para que me vaya poniendo ahí en la asistencia y no me ponga pánica. Sí. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces ya les mando al grupo, por favor, los implementos que necesitamos para que se organicen. Las gasas y los vendajes se tienen que llevar todos para practicar, como les dije, una mitad en una parte, otra mitad en otra parte, gasa de venda, ¿cómo es? Venda de gasa y venda elástica, mitad, mitad. Y también revisar la plataforma porque les voy a dejar los trabajos. ¿Cuántos grupos son ustedes? ¿4 o 5? Hay grupos. Ya, entonces, como tengo 5 temas, escucharán, ¿no? Si son 6 grupos, tengo 5 temas. Van a coger en el orden grupo 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6 coge el tema 1 de nuevo. ¿Sí? Ya. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Profe, y si nos caemos en la prueba, ¿no nos va a ayudar? Ah, cierto. Ahorita me hacen acuerdo. Tengo un hermoso juego para ustedes. ¿Quieren ganarse? ¿Qué? Ya diga, profe, ¿cuál es el juego? Ya, verán. Aquí está. Les presento el hermoso juego. Tengo 9 personas. Ya, tengo 9 personas, ¿sí? En ese cuadrado, todo el cuadrado. Pero cada uno quiere pertenecer o tener su propia casa. Vamos a utilizar 2 cuadrados dentro de este para que cada uno quede en su propia casa, ¿sí? 2 cuadrados dentro de este. No, por ejemplo, yo digo, utilizo un cuadrado así y el otro desde aquí a acá, no, porque quedan de nuevo juntos, tienen que quedar separados, 2 cuadrados dentro de este cuadrado. Ahí les dejo para que grafiquen ahí, hagan la que me diga la respuesta se gana un punto en la prueba. Está difícil, oye. Nada. Pero la respuesta, ¿cómo, Miss? No entiendo. A ver. Está difícil. No está difícil. Utilizamos estos 2 cuadrados dentro de este para que cada uno tenga su propia casa, ¿sí?
Dibujen 2 cuadrados aquí adentro, pero que cada uno tenga su propia casita, individualmente. Y cuando tengan, me indican, asimismo, cojan un papel, un cuaderno, dibujen este cuadrado, pongan las 9 personas y traten de hacer 2 cuadrados, pero para que cada uno quede individual. Está facilito. Cinco minutos les doy. Ya se lo fue los 10 minutos, profesora. ¿Mande? Ya se lo fue los 10 minutos. Mejor le hacemos en clase. ¿No? ¿Nadie? Nadie, entonces se gana el punto. Les Los doy la 6 de arriba solución. con los 3 de abajo. ¿Mande? Estos 2 cuadrados tienen que colocarlos aquí adentro, ¿sí? Para que cada uno quede individualmente. Profesora, pero ¿cuánto puede acoplar cada cuadrado? ¿Mande? O sea, cada cuadrado, ¿cuántos personajes puedes tener adentro? ¿Puede tener varios o solo uno? No, uno. Ah, O sea, el cuadrado tiene que formar para que cada uno quede individual. Por ejemplo, mire, yo le hago así, ¿ya? Pero todavía se juntan estos, bueno, estos ya quedan, miren, estos juntos. Tengo que hacer que los 2 cuadrados los haga de forma individual a cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, miren aquí, este está separado, este está separado, este está separado, pero aquí hay 2 que se quedan juntos, aquí 2 que se quedan juntos, ¿sí? Entonces, tengo que hacer que cada uno quede así, como estos de aquí, separados. ¿Nada? No, profe. Profe. ¿Sí? Dime. Mire la pantalla. A ver, espérate. Eso es círculo. No. Esto es círculo, cuadrado. No. Entonces ya se lo hago en cuadrado. Profesora, sí, mire. A ver, Francesco. A ver. Espérese un ratito. ¿Cómo se vira aquí? A Espere, me ver. deje remarcar bien para que se vea. Sí, porque no veo. Así, mire. Muy bien. Esa es la solución. Mire. ¿Cómo? ¿Sí vieron? Sea así, es cuadrado. ¿Sí? 2 cuadrados. No se vio bien. Aquí. Vean. ¿Ya ven? Listo. Francesco ha sido el acreedor al punto. ¿Ya ven? Así de fácil y sencillo fue la solución a eso. Listo, chicos. Les deseo suerte. Internet. Ya, chicos. Profe, no la puedo habilitar ahorita de una vez. Nos vemos el día viernes. Ya les mando los materiales que tienen que llevar.
La escoba. ¿Ya? Entonces, listo, chicos. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y ya les mando los materiales, revisar la plataforma para las exposiciones y les deseo suerte. Mande. No puedo habilitar ahorita la prueba. De una vez. A ver, déjenme entonces les habilito de una vez. Entonces ya les voy a habilitar, ¿ya? Y ponga, profe, y Profe, por ponga 2 favor. intentos, por favor. 1, porque está demasiado fácil. Ay, profesora, ayer no pude entrar a clase. Pero es que solo es la cuestión de estudiar el glosario. Ayer no vimos nada de lo que está en el glosario. Entonces, estudiaron el glosario, les va muy bien. Listo, chicos, ya está habilitado a las 3:30, lo máximo que le pude hacer, ¿sí? Entonces, nos vemos el día viernes, ya les mando los implementos de lo que tenemos que Ya, utilizar. profe, gracias. Y listo, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego. Licenciada, Hasta luego, licenciada, los implementos que tenemos que llevar son para el día viernes, ¿no, verdad? Sí, para el día viernes. Ya, para el sábado en la exposición. Exactamente. profe, ya ese dato de la exposición va a estar en la plataforma, los temas, digamos. Sí, los temas van a estar en la plataforma, organizarse grupo 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto grupo coge otra vez el grupo 1, del tema del grupo 1. ¿Sí? Listo, chicos. Sin nada más que decir, cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe, igualmente, un abrazo. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.